ese día un ponente historiador que se llama Eduardo Pérez y se parece mucho a Federico Engels. Sí, entonces decía, mira, los tenemos a los dos, vinieron del más allá. Entonces tuvieron aquí a los Federico Engels y a Carlos Marx, hablando del 5 de mayo de la batalla de Puebla, pero también hablando del nacimiento de Carlos Marx, de su propio nacimiento, dicen. Entonces, vamos a hablar hoy de la ronda cero. Si quieres, vamos iniciando contigo. Y ahorita se integra. Ok. Él trae libros para la venta. Perfecto. Si quieres, para mostrárselos. Este es el libro que van a presentar ahorita, que se llama Ronda 0, Ronda 1. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ir, lo que van a ir hablando sobre este tema. Y bueno, pues Fluvio Ruiz es doctor especializado en petróleo. ¿Cómo? Sí. Bueno, y ha sido asesor de diputados, ¿sí? Sobre el tema energético, y ha hablado mucho sobre el tema en la... Ya está viene Víctor. La quinceañera está haciendo su aparición. Ya viene Víctor Rodríguez Padilla, que es la segunda vez que lo tenemos aquí en nuestro círculo. Si no, sí. Dile a Carlitos que ahora sí. Ahí está Carlitos. Porque ya las grúas, gracias a que son tiempos electorales, ya cuando son tiempos electorales los políticos se ponen muy bonitos, se ponen muy comprensivos, y las grúas las retiraron por un tiempo, porque pues ya ellos saben que han hecho mucho daño y que la ciudadanía no los quería para nada, los odiaba. Entonces ya veíamos las grúas y bueno, pues en base a eso dijeron, vamos a retirar las grúas, y por eso, mientras pasa el día 2 van a empezar otra vez las grúas a todo vuelo, ¿no? Pero por lo pronto, Víctor, bienvenido. Iniciamos con... Yo empiezo, ¿sí? Con Fluvio. Muy bien, Fluvio. Bien, pues muchas gracias como siempre a Toño y a los compañeros del buzón. La verdad es que siempre es un gusto ser partícipe de este esfuerzo. Y como ocurre con esfuerzos que han durado ya un tiempo, siempre se van quedando compañeros, ¿no? Creo que quienes tenemos muchos años participando en movimientos sociales, pues hemos visto, como hoy a la compañera Inés, hemos visto muchos compañeros que, como bien han dicho, se han ido sembrando. Permítanme, y perdón por el abuso, pero el miércoles en el Estadio Azteca, cuando veía todo el entusiasmo y toda la gente que éramos, pues de repente se me antojaba como que nos hacía falta, quizás sea mejor canción para el lunes, esta de Pequeña Serenata Diurna de Silvio Rodríguez, ¿no? Creo que hay muchos muertos a los que les tendremos que pedir perdón por la felicidad que viene. Entrando ya en materia, pues aquí hemos estado también juntos en la defensa de la soberanía nacional sobre nuestros recursos petroleros desde la reforma de 2008, que fue de hecho en aquellos años la primera ocasión que tuve de estar con ustedes. Y hoy me da, como siempre, mucho gusto tener el privilegio de presentar el que ya les platicará él. Es el segundo de una saga, así como la del milenio, de 3 libros, que están dedicados a analizar a detalle lo que ha sido la reforma energética, ¿no? Esta reforma que desde los círculos del poder se defiende como si fueran las tablas de la ley de Moisés, ¿no? De la que se dice que no se puede tocar ni con el pétalo de un cambio de tipo de letra en las leyes, se pretende que sea perenne, que no se puede modificar, y es algo además de lo que rara vez se puede analizar con el detalle con que lo hace Víctor. Si recuerdan, la vez pasada el primer libro de Víctor fue una crítica
al conjunto de legal, ¿no? a todo el marco, desde alertando sobre muchas de las cosas que empezamos a ver. En este libro ya hay un análisis muy importante, yo diría además un análisis muy oportuno de lo que han representado o lo que representaron las primeras dos rondas de la aplicación de la reforma energética. Además hay una serie de elementos que muestran desde el inicio cómo se fue configurando el hecho de que Petróleos Mexicanos finalmente tuvo que pedir lo que le dijeron que pidiera y además ni siquiera le respondieron en forma afirmativa en un 100%. A mí me tocó todavía como consejero ser pues testigo y actor de cómo desde el gobierno se pretendió que una decisión fundamental para cualquier empresa, no solo Petróleos Mexicanos, sino cualquier empresa, como es la solicitud del portafolio geológico con el cual pretendía o pretendería operar en el corto y mediano plazo, pues no pasara por el Consejo de Administración. La idea que tenían desde el gobierno era que simplemente el entonces director general de Petróleos Mexicanos tomara la lista que se confeccionó, además de en total incertidumbre y en un plazo muy breve. Si ustedes recuerdan, la reforma energética le dio 90 días a Petróleos Mexicanos para elaborar la solicitud de campos con lo que pretendía retener para ahí hacer labores de exploración, desarrollo y eventualmente producción de crudo. No hubo ninguna otra legislación, reglamento, disposición administrativa, nada. Simplemente a partir de una frase en el sexto transitorio de la reforma constitucional es que Petróleos Mexicanos y en particular Petróleos Mexicanos Exploración y Producción tuvo que elaborar esta lista. Y además se pretendía que esta lista fuera simplemente tomada por el director de Pemex, entregada a la Secretaría de Energía, así, en total opacidad, y después la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos resolverían qué le daban y qué no le daban a Petróleos Mexicanos. Tuvimos la oportunidad de intervenir y a partir de una disposición del reglamento de funcionamiento del Consejo, logramos que el tema se tratara. Sin embargo, ya en el Consejo, lo que el Consejo decidió es que no quería decidir y me quedé en abrumadora minoría de 1 y por 9 votos a 1 se decidió que fuera el Comité de Estrategia e Inversiones, formado por el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, la subsecretaria de Energía y el subsecretario de Economía y un consejero profesional, Fortunato Álvarez, quien tomara esa decisión. De manera que hubo una claudicación colectiva del Consejo y fue un comité dominado por miembros del gobierno quien decidió que se tomara la lista que Petróleos Mexicanos entregaría a la Secretaría de Energía y después, en el mismo día en el que se le dio respuesta a Pemex, también se promulgó la legislación secundaria. En el libro, Víctor integra elementos de lo que fue esta discusión inicial en cuanto a la ronda cero y posteriormente hace un análisis muy detallado, no solo de las cuestiones cuantitativas, sino también de las condiciones cualitativas que poco a poco se le fueron cediendo a las operadoras privadas, ¿no? Se ha llegado incluso, no en estas primeras rondas, sino a partir de que se conoció ya el plan quinquenal de licitaciones, se ha llegado al extremo de que las operadoras ahora, en un sistema que se llama de nominaciones, pueden solicitar qué áreas quieren que el Estado licite. Y el Estado las licita sin decir quién se las pidió.
¿no? De repente es muy sospechoso en ese sentido, si recuerdan en la última ronda, que Shell se llevó varios bloques del lado mexicano, siendo que del lado estadounidense también posee bloques con potencial geológico, ¿no? Es cuando menos curioso, dirían los jesuitas, de manera que este sistema de nominaciones ha sido ya el extremo de las concesiones que ustedes van a ver licitación tras licitación, gracias al análisis de Víctor, cómo fueron variando estas condiciones, cómo se le fueron cediendo a las operadoras todo lo que ellas fueron solicitando. En ese sentido también el libro es muy oportuno porque estamos en un momento en el que si triunfa Andrés Manuel López Obrador, sin duda habrá la necesidad de que haga un pronunciamiento claro en torno a la reforma en su conjunto. Miren, en el debate político de esta campaña se confundió demasiado, o se confundió, dejemos el adverbio de lado, se confundió reforma con contratos. Los contratos, si bien son instrumentos muy importantes y son el corazón de la reforma, son solo una parte de esta. La reforma estableció una nueva arquitectura institucional y la implementación de la reforma ha venido yendo todavía mucho más allá de lo que esta arquitectura institucional era en una primera instancia. En ese sentido, este libro, insisto, es muy oportuno porque se puede ver que no basta con revisar la legalidad de los procesos de adjudicación de los contratos, donde, como incluso lo ha señalado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, posiblemente no se encuentre gran cosa, pues el proceso como tal. Sí, y eso es lo que escribe Víctor en este libro, en varias de las cláusulas que están contenidas en esos contratos. En particular, y eso es casi como batalla personal, en los contratos de las rondas 1.3 y 1.4, a pesar de ser una obligación de ley, el fijar una contraprestación a favor del Estado, denominada bono a la firma, pues no se pidió, ¿no? La Secretaría de Hacienda decidió no pedir este bono a la firma, a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece a este bono como la primera de las contraprestaciones obligadas en favor del Estado en los contratos de licencia, como fue el caso de estas dos rondas. Desde el inicio ha habido un incumplimiento de la propia reforma, ¿no? Por ejemplo, esta establecía que a Petróleos Mexicanos se le tendrían que dejar todos los campos en producción. No fue el caso. De hecho, la ronda 1.3 eran campos que estaban en producción y que, sin embargo, se licitaron. Se establecía también algo que suena muy lógico, que a Petróleos Mexicanos se le tuvieran que resarcir por las inversiones hechas en las áreas no retenidas tras la ronda 0. La Secretaría de Energía hizo una interpretación según la cual lo que le tiene que resarcir a Pemex son las inversiones en activos fijos en las áreas solicitadas y no retenidas en la ronda 0, lo cual es una diferencia enorme. Si se siguiera el espíritu y la letra misma de la reforma, a Pemex le tendrían que haber resarcido algo así como 70,000 millones de pesos. Con la interpretación de Hacienda, eso se reduce a 5,000 millones de pesos que ni siquiera se le han resarcido, ¿no? Entonces, todos estos elementos muestran que la implementación de la reforma implicó una modificación en la reforma en sí. Y por lo demás, esta reforma ya ha sido reformada, ¿no? El adelanto de la liberalización de los precios de las gasolinas, pues implicó una reforma a la ley de hidrocarburos. Ya se ha reformado la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley de Pemex y la ley de CFE, con lo cual no hay argumento pues para decir que es equivalente a las tablas de la ley. Pero en fin, yo voy a ceder la palabra a Víctor para que entre más a detalle y les contará las motivaciones y la saga en sí de este libro, que insisto, es un libro muy oportuno y es un libro que vale mucho la pena leerse con mucho detalle, porque sin duda es un análisis muy pero muy puntual en el cual se demuestra algo que muchos dijimos
al momento de la reforma, algo que se negó casi rasgándose las vestiduras desde el gobierno, y era que finalmente la reforma implicaba una necesaria cesión de parte de la renta petrolera. Nadie vendría a este país a invertir asumiendo el riesgo geológico si al final del arco iris no tenía parte de la renta petrolera y no solo la ganancia promedio industrial. Esto se negó, se dijo que no era posible. Víctor demuestra a cabalidad, con cálculos muy precisos, que esto es parte de la realidad en la implementación de la reforma energética, que yo espero que tengamos no solamente la posibilidad desde el Ejecutivo, sino también la mayoría, el número suficiente, o que podamos construir una mayoría para que desde el Legislativo podamos reformar al menos la legislación secundaria. Miren, si reformamos la legislación secundaria en un sentido nacionalista y de fortalecimiento de Pemex, podemos tener una reforma muy distinta, una arquitectura institucional del sector muy distinta, a pesar de que no pudiéramos revertir las reformas ya en materia constitucional. Eso pues depende mucho de nosotros, de que vayamos mañana masivamente a votar por un cambio profundo y verdadero. Muchas gracias. Primero que nada, discúlpeme por la llegada tarde. 1 hora y cuarto de Coyoacán para acá. Estaba cerrada la Tlalpan. Ay, no, es un verdadero desastre por todos lados. Y entonces, una disculpa. Fíjense, bueno, ahí están los libros. Este libro es, como dice Fluvio, la continuación del primer libro, ¿se acuerdan? Aquí hace casi un año, ¿no? Presentamos la primera vez la reforma energética, cómo era, con mucho detalle, y esta es la aplicación, son los contratos, ¿no? Entonces, el prólogo lo hace Cuauhtémoc Cárdenas, se lo recomiendo, es un muy buen prólogo, es la síntesis de lo que ha dicho en los últimos 10 años sobre petróleo, todo agrupado para poder interpretar estos contratos, es algo muy, muy, muy bueno, realmente muy recomendable. Luego viene una introducción que es profesor de nosotros en la universidad, es Gustavo Rodríguez Elizarrarás, que él fue secretario ejecutivo de la OLADE en los años 70, 80 y fue el que de alguna u otra manera nos llevó al camino de la energía. Aprendimos mucho con él y en particular el tema de las compañías petroleras, y a mí me mandó a Francia a estudiar y yo hice un doctorado y luego yo mandé a Fluvio y él hizo otro doctorado. Pero es como una generación de investigadores, de académicos y de grillos de la energía, porque eso es lo que es, o sea, ¿no? Entonces, pero hoy en la mañana estaba arreglando el librero antes de venir y me encontré la revista de 2013 de David Shields, Energía Debate, y los argumentos de Peña Nieto. Y el rollo era, vamos a hacer lo que Cárdenas dijo, ¿no? Toda esta reforma es cardenista, impresionante, ¿no? O sea, vamos a ver lo que realmente Cárdenas quería. Y entonces se echan toda una interpretación de lo que hizo Cárdenas y luego nos salen con la reforma energética. Eso fue como en agosto, septiembre. Y luego ya en diciembre sale la reforma energética con el clausulado, ¿no? Digo, con los reformas 25, 27, 28 y luego 20 artículos transitorios en las que amarran por todos lados candados para cómo quieren que sea la reforma. Pues evidentemente nos mintieron y por eso estamos enojados, porque ha sido mentira tras mentira, han mentido toda la línea en petróleo, en electricidad, en fuentes renovables. Toda la reforma ha sido un gran montaje, una gran mentira, pero en serio, o cuando uno lo ve, es el tercer libro, déjenme decirles, a ver, es el segundo, el tercero son las mentiras, todas las mentiras, la confabulación que se hizo para implantar todo lo que se hizo, y por qué mañana va a ganar Andrés y entonces vamos a cancelar todo eso. No puede ser. Esa es la importancia del voto de mañana. ¿Por qué? Porque esperamos un cambio.
No puede ser que tengamos 107 contratos que reparten la renta petrolera cuando antes nos quedábamos toda con ella. Es un engaño. Ahí tenemos al subsecretario de Hacienda diciendo, a ver, vamos a hacerle las cuentas delante de los periodistas. A ver, la renta es de esta manera. Es que es el precio del petróleo y el costo de producción. Los argumentos del subsecretario diciendo que no se comparte la renta están explicados en este libro, diciendo, nos mintió. Le mintió a todo el mundo, le mintió a todos los medios de comunicación porque sí hay un reparto de la renta. En este libro solamente son 240 páginas. Yo nada más veo dos cosas, para poder entender. Bueno, hay que escribir bastante, pero ¿con cuánto dinero nos quedamos? Bueno, ¿es negocio o no es negocio? ¿No? ¿Con cuánto dinero nos quedamos y con cuánto petróleo nos quedamos? Porque una cosa es el dinero y otra cosa son las moléculas, ¿eh? Una cosa es un barril de petróleo, 159 litros aquí, que con eso se hace petroquímica, gasolina y un montón de cosas, medicinas y cualquier cosa de lo que te han puesto, petroquímica. Esas moléculas sirven para hacer muchas cosas. Y también es el dinero. Porque ese petróleo se vende y se genera dinero. ¿Esto es negocio o no es negocio? Pues no, evidentemente no es negocio. Si no, las compañías no vendrían, ¿no? Vienen porque se les dan condiciones especiales para que vengan. Y el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha puesto, vengan compañías, a ver, que vengan las compañías europeas. No, las americanas, no, también, las japonesas, no, sí, que vengan. 80, 100, 200 compañías que vengan. Aquí están. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren del patrimonio nacional? El territorio lo partimos en pedacitos, así, todo cuadriculado, y les decimos, escoge, tú dime qué quieres. Está en la ley, ¿eh? Está en la ley. Es lo que se llaman las nominaciones. Es decir, el gobierno tiene bloques que saca en unas rondas, ya vamos en la ronda 3.4, la última, y entonces las pone a disposición de las compañías para que vean y que concursen. Pero también hay otras en las que la compañía les dice, yo quiero esta y me la pones para que licite, pero es secreto. Es secreto, es un secreto entre la compañía y el secretario de Energía. Está en la ley, pero esa ley es inmoral, es totalmente inequitativa y hay que tirarla. Y mañana, con los votos que tengamos en el Congreso, si sacamos 50% más uno, vamos a poder componer esa ley. No todo está mal, hay cosas buenas en esa ley, pero es mucho más lo nefasto que lo bueno. Entonces, esos contratos, 107 contratos, esos no se pueden cancelar inmediatamente. Son contratos que tienen muchos candados legales. A México le va a costar mucho trabajo revertirlos con el tiempo y seguramente en algunos nos podemos ir hasta litigios internacionales que puede costar muchísimo dinero. Pero a ver, despacio, para empezar, hay que decirle, ¿sabes qué? Estos contratos fueron dados en condiciones muy complicadas, no se cobró el bono de firma, hay más de 80 licencias por ahí, 75 licencias, que no se cobró el bono en la firma y se violó la ley en todos esos contratos, porque la ley dice que se tiene que cobrar y dijeron, no, pues ¿para qué se lo cobramos? No, tú ven, no te cobramos impuestos, ve, tú pásale, aquí está la rebaja, aquí está la gran oferta, la venta de garage, la venta nocturna, ¿no? Todo eso que vemos por ahí en Perisur. Eso es lo que hizo el gobierno en esta sección y por eso estamos enojados. Corrieron 35,000 trabajadores en Pemex porque dijeron, la reforma energética es para crear empleos, va a haber 500,000 empleos en la reforma. Para empezar, corren a más de 35,000 en Pemex pues para que haya empleos de las compañías, ¿no? O sea, a todo dar, o sea, las cuentas les salen. Pero no es cierto. Cuando ustedes ven la cantidad de empleos que han creado las compañías, uno dice, oye, espérame, es que eso no es cierto. Vamos a crear 15,000 gasolinerías nuevas. Bueno, ahorita hay 11,500. Vamos a duplicar el número de gasolinerías. Vamos a llegar a 22,000 porque este país necesita gasolinerías, ¿no? Una en cada esquina, para que todo el mundo tenga gasolina. ¿Eso es lo que necesitamos? ¿Eso es lo que necesitamos? No, necesitamos educación, necesitamos muchas otras cosas que no tenemos y nos quieren poner gasolinas. Pero es más, es mentira también.
ustedes han visto que sus gasolinerías que ustedes han visto por toda la ciudad simplemente cambiaron de bandera. De repente ya no son Pemex de un día para otro, es BP, es Total, es Shell, es Texaco, lo que ustedes quieran. O sea, es un verdadero engaño, todo ha sido un engaño. Y luego le dicen a Pemex, oye, la reforma energética es para fortalecer a Pemex, pero estás un poquito gordito, te vamos a poner a dieta, ¿no? O sea, vamos a fortalecerte así, que seas acá, ¿no? Entonces, pues no se trata de un programa de ejercicios y de dieta, ¿no? Sino es, oye, estás gordito, te voy a cortar las piernas, pues para que estés menos gordo, ¿no? En vez de poner un programa de adelgazamiento, te las corto las piernas. Y eso significa que vas a perder 9,000 kilómetros de ductos que los voy a sacar de Pemex y los voy a mandar a otro organismo y te los quito, porque estás muy gordo, ¿no? Y luego, a ver, déjame ver, a ver, ¿qué te más te...? A ver, vamos a fortalecerte. Ahora, ¿sabes qué? Como ya vienen las compañías, pues ya no se necesita que estés tan activo, ¿no? Porque te puedes asociar. Oye, si te corto la mano, ¿por qué no? Y entonces, en un proceso de estarle cortando a Pemex, Pemex se queda como una empresa totalmente administradora de contratos. Por ejemplo, y eso viene, para poder darle a Pemex, para poder repartir los yacimientos y los campos y las áreas, se los tuvieron que quitar a Pemex, ¿eh? Lo primero fue un despojo, que es la ronda cero. Se despojó a Pemex, se le sacaron las áreas, los yacimientos, campos, reservas, recursos, para poderlos repartir en una canasta, como las canastas del pan. ¿Ustedes han visto el panadero que anda ahí en su bicicleta? ¿Qué es lo que tiene? Una canasta, muchos panes, tapaditos así, anda, pan, y todo el mundo viene a escoger lo que uno quiere, ¿no? Pues para poder tener eso el gobierno, eso es lo mismo que tenía, le tuvo que quitar a Pemex para poder hacer su canasta. Y en su canasta, ¿qué viene? Vienen campos en producción, como la Ronda 2.1, campos en áreas de exploración, y los últimos que hay son las áreas de Shell Gas. Hace poquito circuló en las redes sociales el problema de la privatización del agua, ¿no? No, y dice el gobierno, entrevistan a modo, ¿no? Llaman a los subsecretarios, oiga, se está privatizando el agua. ¿Cómo usted cree que se está privatizando el agua? No, hombre, ¿cómo que la estamos protegiendo? Esto es conservación, es que solamente estamos poniéndolo bien, nada más. Sin embargo, no se puede hacer fracking sin agua. La condición de poder hacer explotación petrolera a través de fracking es fracturando las rocas a presión y metiéndole un montón de químicos, 900 productos químicos metidos en los fluidos de perforación para poder romper la roca y que los hidrocarburos fluyan. Pero eso necesita un montón de agua. Y donde está el shale gas, el potencial más grande, es en el norte. ¿Y en el norte hay agua? No, no hay agua. Entonces, es una lucha por el agua. Es una lucha por el agua entre la ganadería, entre la agricultura, entre las ciudades, entre las industrias, entre todos los sectores económicos y la población, por esa agua que es escasa en México. Y con los problemas que tenemos de aumento de temperaturas, el agua cada vez escasea más. Y entonces, pero ellos quieren. Y ellos quieren esa agua. Entonces, no es extraño, no es casualidad que esté pasando al final del sexenio lo que no han podido hacer. Por ejemplo, otra cosa. Sale, a ver, Pemex, ya te quité los campos, te quité casi todo, te dejé más bien los de producción y ahí están tus campos, ¿no? Oye, pero me gusta tu campo ese, está re bueno, son 500 millones de barriles, ¿a poco lo vas a poder hacer tú? No, hombre, no, Pemex, estás jodido, cabrón. No, a ver, pásamelo. Y se lo quitan. Y dice, este campo de 500 millones de barriles, un yacimiento gigante, se lo pasó al sector privado. Pero en alianza con Pemex. Así es que, carnal, fírmale aquí, le firmo yo y que se quede una empresa australiana con ella. ¿No? Eso se llama un farm out. Cuando uno dice farm out, dice, farm out, ¿qué va? Usan palabras de esas para que uno no entienda.
pero significa exactamente, te quito un yacimiento y se lo doy al sector privado para que lo explote. Y tú eres socio en 35%, en 40%, y te dan una lanilla por ahí por lo que hiciste, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Ahorita hay 8 farm outs, que son los que van a sacar en los próximos meses. Ya con López Obrador elegido presidente, en octubre van a querer firmar esos contratos, los 8 últimos farm outs. Y los contratos de Shell Gas de la ronda 2, 3.4, esos, inmediatamente que Andrés sea presidente, hay que decirle, ¿sabes qué, papacín? Se te acabó. No, suspende la ronda, suspende las licitaciones, y ahí va a ser el primer enfrentamiento. El primero va a ser ese, suspende las rondas que traes, porque ya no va a haber contratos. Los que hubo, y eso lo ha dicho Andrés, los que hubo y hay que revisarlos, pero ya no más. No más una concesión minera tampoco. Los vamos a suspender y los vamos a revisar. Y ya iba a ser el primer enfrentamiento. Porque no vamos a permitir que se haga Shell Gas. Y no vamos a permitir que se lleven el agua. Y no vamos a permitir que se lleven la renta. Y de todos nosotros depende que eso se haga realidad. Por eso es importante el voto de mañana. Y este es un sector chiquito, ¿eh? Esto es energía, esto es petróleo, pero hay más cosas, hay un montón de cosas. Nosotros nos especializamos en esto porque pues, hay que hacer especialidad en algo, pero en realidad hay educación, hay salud, hay toda una serie de cuestiones de vivienda, de transporte, de medio ambiente. En todas y cada una de las áreas hay cosas que hacer. El único candidato que presentó una plataforma completa en todos los puntos fue Andrés Manuel López Obrador. No hay un programa tan completo como ese que se hizo, porque los otros hicieron su campaña para estarlo denigrando y se perdió lo esencial, lo sustancial. Y ahora hay que echar a andar el programa de gobierno. A partir del próximo martes, porque para mí no hay duda que va a ganar, a pesar de que quieran hacer todo el fraude que quieran. Y a partir del próximo martes empieza la implementación del nuevo gobierno, ¿no? Peleándose con el otro, porque hay que hacer una entrega-recepción durante meses, y ahí vienen los conflictos. Por eso es que en la Auditoría Superior de la Federación, el día de hoy, el mismo auditor nos dice que hay unas irregularidades por 7,000 millones de pesos en el gasto de la auditoría, diciendo que él fue casi que yo fui el que lo hizo. No, a él lo mandaron a ocultar todo. Está corriendo a los principales funcionarios que descubrieron los fraudes en la auditoría. ¿Por qué? Porque se están encubriendo ellos. Ahorita viene toda una serie de maniobras para tratar de decir, no, a ver, no pasó nada, no privatizamos, no robamos, fuimos buenos, no hubo casas blancas, y no hubo maninalcos, ni nada por el estilo. No. Eso es lo que viene ahora. Entonces, lástima que voy un poco atrasado con el tercer libro, porque va a tener que tener el tercer libro ya ahorita diciendo, esto es lo que ha pasado, estas son las grandes mentiras, estos son los engaños. ¿Y por qué estamos enojados? Es por eso, porque nos llevaron nuestro petróleo contractualmente, porque se lo están llevando ya. En las cláusulas contractuales, fíjense, hay 2 tipos de contratos, licencias y producción compartida. En los contratos de producción compartida se parten las moléculas y se reparten. En las licencias, toda la producción se le va a la compañía. Todita, 100% te le entrego las moléculas y simplemente veo que hayas pagado regalías que vienen en la ley. 7% de regalía base, que viene en el artículo 14, 12 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Más lo que hayas ofertado durante la licitación, porque el régimen fiscal es el siguiente, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley y lo que pone Hacienda, y otra cosa es lo que tú ofertas pagar de impuestos. A ustedes les preguntan cuando van a Comercial Mexicana, oigan, ¿cuánto quieren pagar de impuestos? Oigan, fíjense que quiero comprar estas latas, estos champús, estos jabones, oye, son 16% de impuestos. Y ustedes regatean, le dicen, oye, no, pues ¿sabes qué? Es que mira, no me han pagado, espérame, vamos por 6% de impuestos, ¿no? ¿Qué te parece? Ándale, ¿no? Y entonces ponen ¿eso pasa en la realidad? No. Ustedes pagan impuestos, el ICR, 30% anual. ¿Hay descuento? No. No hay, y eso, si acaso tienes los costos que te dice la ley para hacer las deducciones, ¿no? No te hacen rebajitas de nada. Pero las compañías petroleras sí. A las compañías petroleras el sistema es:
tú págame 3 pesos y lo que más quieras dejarme de propina, ¿no? Y entonces, porque el régimen fiscal es un régimen fiscal de mercado, en la que cada quien oferta cuánto quiere pagar de impuestos. Pero una cosa es lo que ofertan en la licitación, que puedes decir, yo te voy a pagar el 80% del valor de la producción. Ni Pemex pagaba eso, jamás ha pagado Pemex eso. Es muchísimo. Pero el día de la licitación ustedes proponen lo que sea, ¿no? Mamacita, papacito, lo que quieras. Y uno propone para ganar la licitación. ¿Pero eso es lo que se paga después? No, tampoco. La esencia de los contratos es negociar todo el tiempo durante 40 años. Un contrato petrolero es negociación, renegociación, 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 porque las compañías no quieren hacer las cosas que tienen que hacer. Si contaminan, empiezan el regateo. Oye, no, yo no contaminé, fue Pemex cuando estaba antes, pero yo no, ¿eh? Hay una línea de base que hicieron, pero yo no, ¿cómo crees? Oye, me debes tanto de impuesto. Oye, pero voy a reinvertir. Mira, hay otro yacimiento por acá. Ah, entonces no me pagues impuestos, sigue reinvirtiendo. O sea, las compañías no pagan impuestos. Es lo que se ve, lo que hemos aprendido, Fluvi y yo, y todos los que han estudiado petróleo en la academia, lo primero que uno entiende es que las compañías no pagan, las compañías petroleras raramente pagan los impuestos que dicen. Rara vez. Y los principales juicios internacionales contra las compañías es por evasión fiscal. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y por eso es importante pararlo. Por eso es importante pararlo. Y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, déjenme cerrar con una última reflexión sobre lo que vamos a hacer en lo que sigue. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el plan de urgencia? Que tampoco lo ha dicho Andrés, pero hay que hacerlo luego. Porque, a ver, hay un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. Entonces, y hay un cortísimo plazo, las medidas urgentes. ¿Qué urge hacer en el sector energético? ¿Qué es lo que urge ya, inmediatamente, el primer día de gobierno, tomar decisiones? No son 100 días, son las primeras semanas, los primeros días. ¿Qué hay que hacer en energía? Lo primero que hay que hacer es poner a funcionar las refinerías. Las refinerías están trabajando al 30% porque estamos importando todo de los Estados Unidos para que Trump esté contento. No es otra la causa, no es un problema técnico, no es un problema económico, dinero hay. Lo que no hay es voluntad de que funcionen bien las refinerías. Y lo primero que se va a hacer, lo primero que hay que hacer es que esas refinerías se pongan a funcionar al 70, al 80% de su capacidad en los primeros meses. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo siguiente es el problema de los precios. ¿A cómo está la gasolina ahorita? No, 20.50. ¿No? 20.50 está la gasolina, la premium. La otra está a 19, algunas están en 19 ya casi los 20, 19.80, está muy cara. ¿A cómo estaba antes del gasolinazo? 13.95, 97, ¿no? Bueno, y antes de cuando empezó el sexenio, ¿cuánto era? Y ya no tenían subsidios, excepto los implícitos que tenía que pagar Pemex, ¿no? Bueno, ese problema de precios hay que congelar los precios, no pueden seguir subiendo esos precios porque no tienen nada que ver con la economía nacional, no tienen nada que ver con los salarios. Hay que recomponer ese sistema, recomponer el problema del gas LP, las tarifas de gas. ¿Cuánto están pagando un tanque de gas LP? Es una locura lo que se está pagando, porque ya ni siquiera es el precio de Houston, no, está muchísimo más allá. Eso es lo que hay que componer y eso es lo que le pega a las familias. El tanque de gas está a 500 pesos o más, los precios están desquiciados. En tarifas eléctricas sucede la misma historia. Hay unas tarifas muy baratas, efectivamente, pero son las de los pobres, pues. O sea, las que casi no consumen electricidad, las que tienen 3 focos, son los que efectivamente se ha mantenido una tarifa que no ha subido, pero todas las demás, y hay déjenme, yo tengo un Facebook, que dice Víctor.Rodríguez Padilla, y ahí me encuentran, ahí pongo documentos. En esos documentos hay unos de análisis sobre el sexenio cuando empezó y el sexenio cómo va. Y lo que uno ve son puros números negativos,
todo se ha caído la producción, se ha caído la reserva, se ha caído el esfuerzo, se ha caído todo, o cosas han subido muchísimos, como ejemplo los precios. Esos son los que hay que hacer la primera semana. Hay que tomar medidas urgentes. Y poco a poco, en el corto, mediano plazo, en el periodo sexenal, se tienen que ir recomponiendo las cosas. Y eso, el único que puede garantizar eso es Andrés. Por eso es importante la votación de mañana. Entonces, ese es el plan en el que ya ganamos. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a ver las medidas urgentes ya desde el primer día, porque el gobierno lo ocupamos el 1 de diciembre. En ese momento tenemos que saber exactamente qué hacer desde el primer día y tomar una serie de medidas en ese preciso momento, decir, aquí se compone esto, un decálogo, 20 propuestas de acción inmediata en el sector energético, y como esa, en ambiente, en vivienda, en educación y en todos los demás sectores. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Y ya con eso acabo. Les digo, órale. Sí, bueno, el primer compañero se preocupaba y con razón el tema de las instancias internacionales. En efecto, es muy complicado y hay toda la legalidad internacional y todas las prácticas en los últimos años han ido en el sentido de garantizarles a las empresas privadas cada vez de una manera más clara sus intereses. Es muy complicado. Una vía que sí se puede es, bueno, en el caso de los contratos de licencia, ahí sí tenemos elementos, como hemos dicho tanto Víctor como yo, a partir del hecho de que no se solicitó una contraprestación a favor del Estado, el bono a la firma, que es obligatorio. Tan es así que en los últimos contratos de licencia han querido aparentar que se pide pero ponen, y de hecho lo ponen como variable de adjudicación, a lo que le llaman compromiso en efectivo, pero que no es el bono a la firma. Uno, porque queda a discreción de los operadores, ¿no? El operador puede o no proponer un compromiso en efectivo. Si ustedes revisan los últimos contratos de licencias otorgados, en algunos casos sí hubo compromisos en efectivo, en otros no, porque queda así como algo optativo y no como en el caso del bono a la firma, claramente lo establece la ley. Entonces, por ese lado tendremos algún elemento. Yo platicaba alguna vez con el equipo económico y dice, tal vez no para rescindir, pero al menos para que alguien vaya al bote por daño patrimonial. Yo creo que eso sí nos va a dar. Otro que se tiene que vigilar, y por eso fue muy importante la movilización que hicieron organizaciones ambientalistas en el Congreso para frenar la reforma a la ley de la SEA. La SEA es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, es el órgano encargado de cuidar las cuestiones ambientales conforme a la reforma energética. A diferencia de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la SEA no tiene autonomía. La SEA es un órgano cuyo titular lo nombra y remueve libremente el presidente de la República, ¿no? O el secretario de Medio Ambiente. Y de hecho, a fines del año pasado, hubo un análisis que circuló entre las operadoras privadas, hecho por una empresa consultora muy importante que se llama IHS Cera, fundada por el legendario David Jerrington, que es uno de los personajes importantes del mercado petrolero internacional. Y bueno, desde su perspectiva, ¿no?, yo lo pongo entre comillas, alertaba a las operadoras instaladas en México del hecho de que el titular de la SEA lo nombra libremente el presidente de la República. En virtud de las expectativas, decían, bueno, es que si hay un cambio de gobierno pueden poner a un talibán de Greenpeace a dirigir la SEA y entonces nos puede pasar a arder, ¿no? O sea, la SEA puede jugar ese papel, ese es el temor de ellos, ¿no?, que hacen mucho los inspectores. Entonces, ¿se acuerdan de las delegaciones que llegan a los restaurancillos y te dicen el letrero de salida le falta media micra del tamaño y entonces te voy a clausurar? Bueno, si se quiere, se puede, y esa es una parte importante porque al haber detenido, lo que resultó de este análisis de IHS Cera fue una iniciativa de ley
que pretendieron aprobar en los últimos días del último periodo ordinario de sesiones. De hecho, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero ya no les dio tiempo de aprobarlo en el Senado, de manera que se reformaba la CEA, se le colocaba en un estatus jurídico no igual a la CRECENH, pero sí muy cercano, y además se creaba un órgano de gobierno cuyos titulares iba a nombrar el propio Peña Nieto y no se podrían remover sino hasta 2023, ¿no? Estaba simpaticísima la iniciativa y por fortuna esto se detuvo, y entonces ahí también hay un aspecto importante, una inspección rigurosa de la actuación de los operadores, puede más allá de litigios internacionales crear las condiciones para que no les sea tan sencillo. Porque como bien decía Víctor, la verdad es que durante el proceso de aprobación de la reforma se contuvieron mucho, pero cada vez se van descarando más en el entreguismo. Ayer mismo en el Diario Oficial de la Federación se publica que este gobierno le otorga el Águila Azteca, así como lo oyen, el Águila Azteca, a Christopher Sladen, que fue varios años director de BP en México, ¿no? Como gran benefactor de la patria, así como se le dio, ¿se acuerdan? A este gran polaco, no recuerdo el nombre, que creó la Escuela Mexicana de Caminata, a artistas, a científicos, Tadeusz Kempka, exacto, gracias al maestro Tadeusz Kempka, con toda justicia, ¿no? Hizo un gran aporte al país. Bueno, Chris Leiden, no sé cuál, pero gran aporte al país. De hecho, aquí hay un tema simbólico que a mí me ha impactado desde siempre. Si recuerdan, la reforma energética se anunció en Londres. El anuncio se hizo desde Londres, y no olviden que cuando se hizo la expropiación petrolera, el Reino Unido boicoteó a México, ¿no? Impedía no solamente que vendiéramos nuestro crudo, sino que compráramos repuestos y todo lo que se necesita para funcionar. Y en aquella época, solidariamente, bueno, también lo necesitaban, pero quien nos compró el crudo, y lo digo porque es una historia que se conoce poco, fueron Uruguay, Chile y Argentina. Ellos compraron el crudo que dejaron de comprar los británicos. Luego estalló la Segunda Guerra Mundial y pues lo que más querían era crudo, ¿no? Y hasta ahí llegó el boicot. Pero lo cierto es que justo en el corazón de ese imperio se anunció la reforma energética. Un punto fundamental es lo que comentaba nuestra querida Silvia, y es efectivamente el abandono en el que se ha dejado a la refinación desde hace décadas. A mí me tocó, cuando era asesor de la Cámara de Diputados, presenciar como un presupuesto se aprobó con 0 pesos, 0 centavos, así, 0, para mantenimiento y refinación, ¿no? Entonces, es difícil, a veces uno no quisiera creerlo, pero francamente pareciera que sí está hecho con dolo. O sea, se paró Cadereyta hace unos meses porque no hubo $1 millón para catalizadores, o sea, una barbaridad, ¿no? Entonces, en este tema sí va a haber un gran reto. Efectivamente, como dice Cecilia, el primero es que dejen funcionar a las refinerías que están, como la de Tula, y inmediatamente ampliar nuestra base, nuestro sistema nacional de refinación, por una cuestión de seguridad nacional, O sea, no podemos depender como dependemos del aprovisionamiento de los Estados Unidos, ¿no? Y no solamente, que es el caso más evidente, por las cuestiones políticas, por el gobierno que tiene Estados Unidos, sino incluso por los fenómenos naturales que cada vez son más frecuentes en la costa este de Estados Unidos y que han llevado a que se cierren refinerías. El año pasado, durante 3 semanas, y en particular aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México, la gasolina que consumimos vino de Singapur, de la India y de Rotterdam, porque no había en Texas, ¿no? Y ahí pierde todo el mundo, porque a Pemex se le reconoce solo como precio de referencia el precio de Houston, aunque la haya traído de Singapur, que obviamente, donde es más cara la molécula y evidentemente el transporte es mayor. Hay una gran olvidada en todo esto, que es la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Esa es la gran olvidada en toda la reforma. Yo sostengo que para nosotros es un fracaso como nación que a 120 años de historia petrolera nuestra única forma de insertarnos en el mundo sea a través de nuestro potencial geológico y no de nuestras capacidades. Creo que ahí es fundamental recuperar
esas capacidades. Y por último, en cuanto a las tareas que nos deja, bueno, Víctor y yo tratamos de hacer lo que nos toca, dijera Gramsci, hacer la de intelectuales orgánicos del proletariado, ¿no? Es un poco, creo, lo que nos toca, lo hacemos además con mucho gusto y que nos permite estar con gente fabulosa como ustedes. Pero creo que efectivamente el gobierno va a requerir que estemos movilizados. Un gobierno distinto, un gobierno que quiera recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, va a requerir de la participación activa y crítica, que estemos todos movilizados y jodiendo y fregando y recordando, y aquí a los legisladores nuestros cercanos, pues también estar insistiéndoles en la importancia de este tema y como bien lo dice Víctor, bueno, la tarea que tenemos aquí en nuestra calidad de intelectuales orgánicos es tener todo listo para que pueda el nuevo gobierno actuar en circunstancias muy distintas y sobre todo con el respaldo popular. Muchas gracias. Quisiera primero responder la pregunta muy puntual que hicieron sobre la responsabilidad de los contratos de la señora que estaba por acá. Los contratos, esos contratos, los 107 contratos los firma la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el que los firma físicamente, la firma que está estampada, es el presidente de la comisión, que es Juan Carlos Cepeda. Él fue nombrado por el Senado a propuesta del presidente de la República, porque en la reforma constitucional aparece con asidero constitucional dos comisiones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y entonces ellos, los presidentes y los consejeros, que son 7 en cada parte, creen que tienen autonomía con respecto al gobierno. Y entonces la ley no dice, eso es lo que dicen ellos, pero la ley dice otra cosa. Dice que lo que hacen ellos es la regulación, lo que se regula, los reglamentos. Esos reglamentos tienen que estar de acuerdo a la política energética. Entonces, y la política energética es la del nuevo gobierno. No es la política energética del gobierno que sale, es la política energética del próximo gobierno. Entonces, ese es un primer punto de enfrentamiento fuerte. Porque ellos van a querer ir haciendo las cosas de la reforma energética como si no pasara nada, ¿no? O sea, cerrando los ojos y diciendo, somos autónomos constitucionalmente, pero eso es lo que dicen ellos, pero eso no es cierto, entonces hay que pararlos. Y entonces la primera acción es, ¿quién firma los contratos? Pues ya no vas a poder firmar más contratos. Juan Carlos Cepeda ya no va a poder firmar. Pero de aquí a que se va, hasta el 31 de noviembre, ¿quieres seguir firmando los contratos? ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos en la CNH y clausurar las instalaciones. Y es la movilización ciudadana que le va a decir no, ni un contrato más. Y en Pemex igual. Hay que cerrar Pemex y decir no un farm out más. Y a los consejeros independientes de Pemex exigirles que los ciudadanos les están pidiendo que bloqueen esos contratos desde el Consejo de Administración de Pemex. Es la voluntad ciudadana que se debe de imponer, y cuando las cosas se ponen de a de veras en serio, hay que salir a las calles. Y hay que estar en la Secretaría de Energía, hay que estar en la Comisión Reguladora de Energía, en la CNH y en Pemex, diciendo no, basta, ni un contrato más, ya no sigan privatizando, esto se acabó de aquí al 31 de noviembre, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy importante, porque ¿quién es el ejecutor? El que firma el brazo, el instrumento del presidente, porque no es el presidente que lo hace, siempre es alguien abajo, ¿no? Entonces, eso es algo muy pertinente. Y la mano que mece la cuna, ¿no? Y el otro es el siguiente. Efectivamente, alguien que decía lo del que era escéptico, pues está difícil, ¿eh? O sea, una cosa es el rollo que uno se puede echar y una cosa es lo que se puede hacer. Entonces, para empezar, efectivamente, como dice Silvia, el estado físico de las instalaciones en Pemex está hecho un desastre. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero nos va a llevar a componer? Estamos frente a una casa destruida, una casa con hoyos, una casa que se le cae el techo, una casa que se está inundando, una casa totalmente deshecha. Hay que ponerla otra vez a funcionar. Eso necesita tiempo, dinero y trabajadores comprometidos,
Eso es lo que hace falta. Entonces, y efectivamente, qué bueno que hay escepticismo, porque eso nos lleva a poner las condiciones de debilidad en lo que vamos a hacer y poder ubicarlas y decir, tenemos que atacar este y este problema, porque si no, no vamos a componer. Es un proceso gradual. Por eso hay que poner urgente en el corto y mediano plazo sexenal y dejar sentado la política energética para el futuro. Igual, lo de los contratos, yo creo que hay que insistir lo de los contratos. O sea, ya no va a haber más contratos, pero ¿qué hacemos con los que ya están? Las compañías siguen operando. Hay compañías que están operando ya en los campos petroleros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno, tienen un contrato y tienen que firmar, tienen que respetar el contrato que se hizo, pero por alguien que realmente quiera que se cumpla el contrato. Por eso es importante un regulador, porque un regulador puede hacerse de la vista gorda y decir, oye, eso que estás haciendo está muy mal hecho, en técnicas petroleras, por ejemplo, ¿no? Que diga, oye, ese pozo que estás haciendo es un desastre, y el regulador, que sabe lo que están haciendo, porque tienen que estar informando cómo están perforando, se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque es British Petroleum, porque es Shell, y yo quiero que no se vayan, quiero que estén a gustos, que estén cómodas las compañías, que sientan que es su casa, y por más que yo vea que hagan tonterías, no les digo nada. Eso es la ilusión y la evasión de la regulación. Entonces, se necesitan reguladores comprometidos. ¿Y cómo hacemos para que esos reguladores que ahorita están totalmente comprometidos con las compañías dejen de estarlo? ¿Qué hacemos? Cambiarlos. Efectivamente. No los podemos cambiar de aquí a diciembre. Sin embargo, lo que se puede hacer es que sí se pueden cambiar. Lo que hay que hacer es una reforma en la ley, y por eso es la importancia de la mayoría simple. Se puede hacer una reforma en la ley en que se rehaga la organización y la regulación de la industria petrolera. Y eso es la ley de hidrocarburos, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley de Pemex y la ley de Comisión Federal de Electricidad. Con pequeñas reformas adecuadas a las circunstancias, podemos tener lo que necesitamos para poder levantar lo que es la industria petrolera y la industria eléctrica. Porque la industria eléctrica tampoco creen que está muy bien, ¿eh? O sea, no. Porque hay que entender lo que hizo Peña Nieto. Lo que hizo Peña Nieto fue tratar de construir una industria energética privada, pasar de una pública a una privada. ¿Y cómo lo hago? Pues desmantelando una parte, cambiándola, transfiriéndole, cambiando los campos de acción, cambiando la regulación, y poco a poco lo que voy haciendo es cambiando hacia una industria privada en la que desaparezca CFE o Pemex o queden como un membrete. Simplemente no desaparecen los logotipos, pero ahí están, no tienen ninguna actividad operativa, ¿no? Todo lo hacen las compañías. Pemex y CFE subsisten en el papel. Ese es el proyecto, es lo que traen, eso es lo que trataron de hacer. Por eso todas las leyes, todos los reglamentos, y no nada más eso, la aplicación de cómo se hizo, porque es importante. Esta ley se puede aplicar de varias maneras, hay mucho juego. El papel del Estado es muy presente, pero depende quién sea el gobierno. Entonces, los mismos instrumentos que dio la reforma energética hay que usarlos para reconstituir la industria energética nacional. Eso es lo que hay que hacer, y hacer el contrapeso contra la privada. Nadie está diciendo que los privados no tienen que participar, pero el que debe tomar las decisiones fundamentales, cruciales, y el que debe de dirigir es el Estado. Porque es estratégico las condiciones, esas industrias son estratégicas. Y entonces hay que adecuar algunas cosas para que tengamos dinero, recursos financieros para hacerlo, porque se necesita dinero, necesitamos dinero para hacer esas cosas, ¿no? Necesitamos dinero, recursos, y algo que necesitamos gente comprometida, gente que realmente tenga la visión de país y que considere que eso es una tarea de Estado y que se comprometa con el Estado y que vaya a ganar los sueldos que hay que ganar. No van a ganar los 200,000, 300,000 pesos de la industria privada. Puede que ganen 60,000, 70,000 pesos, pero están en el esfuerzo nacional. Es una cuestión moral en ese caso, es una cuestión de responsabilidad ciudadana y política, pero eso es lo que necesitamos.
y estoy seguro que tenemos la fuerza y las condiciones para lograrlo. Entonces yo con eso terminaría y gracias.